Hola, soy Paula. Una cosita rápida antes de empezar. Si nos sigues en LinkedIn, habrás visto que hemos empezado a organizar unos afterworks en los que juntamos a emprendedores con un pequeño grupo de gente que quiere emprender y no sabe cómo hacerlo, o que está en los comienzos de su aventura y su cabeza es un mar de dudas. Lo hacemos para hacer un poco de puente entre ese escalón cero y el uno que a veces se ve tan lejos cuando no conoces el ecosistema emprendedor, para que puedas hacer esas preguntas que nadie responde y compartir esas experiencias de las que nadie habla. Básicamente para facilitar los primeros pasos. Así que si quieres que te avisemos para la siguiente, te dejamos el link para que te registres en la descripción del episodio. Simplemente metes tu email, nos dices en qué ciudad estás y cuando lleguemos a tu ciudad te avisamos para que te apuntes. De momento las siguientes van a ser en Madrid y Barcelona, pero si quieres que vayamos a tu ciudad, déjanos un comentario cuando te registres y nos lo apuntamos. Bueno, ahora sí que sí, vamos con el episodio. Hubo unos cuantos que me dijeron: "Mira, te hemos visto lucharlo con uñas y dientes, mujer, pues hasta aquí hemos llegado", ¿sabes? O sea, bueno, pues gracias por haberlo luchado así, con esta intensidad hasta el final, ¿no? Pues no me esperaba ese tipo de reacciones para nada, de mucha comprensión y de mucho apoyo, y emocionalmente la gente respaldándome mucho, ¿no? Que no me lo esperaba, y de mis clientes ni te cuento, que les dije: "Oye, en 2 semanas desaparecemos". Desde Genes esto es Cómo lo hice, un programa en el que entrevistamos a innovadores, emprendedores e idealistas españoles sobre las historias que hay detrás de los movimientos, proyectos y marcas que crearon. Soy Paula Fernández y en el episodio de hoy te contamos cómo la necesidad de Carlota Mateos por volver a crear algo le llevó a dejar Rusticae y crear Plenit, el primer catering 100% ecológico que enamoró a las empresas del IBEX 35 y que se vio obligada a cerrar sus puertas en 2021. Algunas veces, y de hecho más de las que nos gustaría, las cosas no salen como esperamos. A veces salimos de casa con tiempo suficiente, pillamos tráfico y al final acabamos perdiendo el avión. O a veces, siendo un poco demasiado reales, vamos al baño y cuando ya no hay vuelta atrás, nos damos cuenta de que no había papel. Venga, ¿a quién no le ha pasado eso? Bueno, hay veces en las que no hemos hecho los deberes y en cierto modo que las cosas salgan mal es de esperar. Es decir, podríamos haberlo previsto. Pero otras simplemente son imposibles de prevenir. Y es que hay veces que la vida nos lanza cosas sobre las que no tenemos control y lo único que podemos hacer es intentar navegar la situación lo mejor posible. En los negocios pasa lo mismo. Sí, por supuesto, tienes que analizar tu competencia y tu mercado para anteponerte a posibles obstáculos y conocer bien a tu cliente. Tienes que controlar bien el cash flow si no quieres quedarte sin cash antes de tiempo. Tienes que tener los ojos abiertos todo el rato para estar pendiente de cambios y tendencias en tu mercado. Porque todas esas cosas pueden evitar que un día tengas que cerrar. Pero a veces pasan cosas que, ni aun habiendo hecho todo eso, podrías haberlas previsto. El COVID, por ejemplo, es un ejemplo de ellas. El episodio de hoy es uno de esos casos en los que, incluso cuando las predicciones eran increíbles, el negocio no pudo salir adelante. Y a pesar de eso, o incluso debería decir, por eso, la historia está llena de aprendizajes. Si escuchaste el episodio anterior, sabrás que Carlota Mateos creó junto a Elisa Viñolas la red de hoteles rurales Unicato, líder en el mercado de Rusticae. Pero después de un programa bastante serio, Carlota decidió darle un cambio a su vida y emprender de nuevo un proyecto distinto, algo que estuviese muy alineado con sus valores de vida sostenible y impacto. Y un día, en el 2016, dijo con la idea, esta vez con un socio a su negocio, una vez más, de la manera menos esperada posible. Juntos crearon Play, un servicio de catering 100% casero y ecológico para comidas de empresa, reuniones y eventos. Y al principio les fue de maravilla. El movimiento de comida saludable empezaba a sonar fuerte y a las grandes empresas les interesaba ofrecer comida más, digamos, apetecible y sana en sus comedores. Sin embargo,
esta historia esta vez no tiene final feliz, y es que Plenit cerró sus puertas a finales del 2021. Y quizás te estarás preguntando, ¿por qué? Si me acabas de decir que les estaba yendo de maravilla. Bueno, pues sigue escuchando y te lo contamos. Tuve una conversación con el propietario donde me contó un poco cuál había sido la trayectoria de su vida, que este era un señor ya, pues que ya tenía 62 años, una cosa así. Había sido un gran empresario español, muy exitoso, y bueno, y estaba ya en un momento de su vida muy de retirada, pero con mucha necesidad de trabajar por el bien común, ¿no? Y para él el bien común estaba muy vinculado al mundo rural y al tema medioambiental, a la cuestión de la crisis climática. Y eso a mí me resonaba mogollón, claro. Entonces, ahí como que nos entendimos fenomenal. Y entonces me contó una idea de negocio que tenía en la cabeza, que era montar pues él había montado un restaurante ecológico en Madrid, en Azca, y dice, hombre, ha sido un éxito en cierto sentido, a mediodía llenísimo y tal, pero luego por las noches y los fines de semana Azca, pues ya sabes que es el distrito financiero y que se queda vacío, es mucho más difícil. Y me he dado cuenta que ese no es el modelo, ¿no? Que si a través de la comida ecológica podemos hacer un impacto en el medio rural y tener un impacto positivo en el medio ambiente, no va a ser a base de abrir un restaurante, otro restaurante, hay que hacer otro modelo. Y dice, entonces me ha ocurrido pues ir un poco al modelo de colectividades, abrir una cocina central donde se cocine todo en ecológico y de ahí lanzar la comida a pequeños corners o comedores de empresa. Y entonces tener ahí, que ahí ya tienes a la gente cautiva que quiere comer en el día a día bien. Y entonces, bueno, me pareció un ideón y le dije, así sobre la marcha, yo quiero ser tu socia. Y me dijo, pero bueno, pero si nos acabamos de conocer. Digo, bueno, pero yo soy muy intuitiva, me ha encantado tu historia profesional, o sea, me parecía que tenía todo como mucho sentido, había un recorrido vital bastante sólido de aprendizajes, de transformaciones, y al final él se estaba moviendo por un ideal, ¿no? Y era un ideal que coincidía mucho con el mío. Yo al final había estado ya trabajando en aquel momento 20 años por el medio rural, intentando hacer del medio rural un territorio sostenible económicamente, en mi caso, pues a través del turismo de calidad. Y luego todo el tema medioambiental para mí era el gran tema, ¿no? Y es una cosa que más me preocupa mucho y que me toca mucho y que me activa mucho. Entonces, según me lo contó, dije, lo veo total. Y entonces, bueno, pues así empezó. Y 3 meses más tarde estábamos empezando em, con el primer comedor, una cocinita alquilada pequeñita y nuestro primer cliente, ¿no? Y la verdad es que yo empecé con él con la idea no tanto de trabajar en esa empresa, sino de ayudarle, ¿no? Como socia capitalista, por un lado, y por otro lado, abriéndole muchos contactos que yo tenía de un montón de años de mi network, ¿no? Aquí en Madrid. Y nada, y un mes más tarde de empezar a ayudarle, ya me di cuenta de que no, o sea, que no era ayudarle, ahí había que meterse a saco. Y entonces, pues ya le dije a Isabel, yo le ofrecí a Isabel también entrar, me dijo que sí, entonces ella también entró con una participación. Y cuando ya vimos que aquello era un tinglao muy gordo y que desde luego mi socio solo no lo iba a sacar adelante, porque también, bueno, pues él ya estaba como en otro momento vital, ¿no? Ya Claro. estaba un poco como de retirada, es un gran visionario, pero él tampoco se iba a meter ahí, pues bueno, pues a lo que ya sabemos todos que requiere un negocio que acabas de montar, ¿no? Día y noche. Y entonces, pues ahí ya decidimos Isabel y yo que ella se quedaba gestionando el día a día de Rústica y yo me pasaba a gestionar el día a día de Plenit. Entonces así fue un poco como pasó, fruto de las casualidades, pero también es verdad que yo ya venía de un proceso de un anhelo de quiero hacer algo más y quiero aprender. Y esto era meterme en un espacio totalmente nuevo donde, bueno, pues iba a aprender muchísimo, Mm, ¿no? Como así fue. O sea, que así fue un poco la cosa. mm. Y este supongo que era Juan, ¿no? El que ahora es tu socio. Juan Milá, sí, Ujú. sí. Me parece súper curioso que ya tan pronto te comentase esta Mm, idea que tuviese, sin conocerte de nada, y que mm, no se la quedase para él, que mucha gente se piensa, oye, mm, que no voy a compartir mi mm. idea, que me la roban. Sí. No, él la verdad es que siempre fue muy consciente de que él no iba a poder solo y que tenía que, de alguna manera, que era un proyecto de mucha gente. O sea, que cuando tú quieres tener un impacto positivo,
em, es otra cosa la que te mueve, ¿no? Mm, No es la cosa de decir, pues voy a hacer mucho dinero, me voy a forrar, no, no, estás queriendo tener un impacto positivo, eso, si eres medianamente inteligente y él es un hombre bastante sabio, pues sabes que eso solo no lo puedes hacer. Entonces tienes que aunar gente que vibre en ese mismo campo de frecuencia, ¿no? Y que se active con eso también, ¿no? Que es lo que me pasó a mí, que es que fue instantáneo. Y así nos mm, pasó luego cuando estuvimos levantando capital, pues también nos sucedió, ¿no? Que al final la gente a la que se le íbamos contando, en general, iban entrando todos porque vibraban con la idea y con el impacto Claro. positivo que ese negocio podía generar y era como, ostras, sí, yo quiero ser parte de esto. mm. Y a ti, tu marido, tus hijos, o sea, después de haberte visto pasar por un burnout como el que pasaste con Rusticana, ¿no? Bueno, que es que un conjunto de estrés, bueno, cansancio, muchísimas cosas. Cuando ven que Mm. te empiezas a meter en esto, no te dicen, o sea, Carlota, ¿pero qué haces? O sea, ¿no eres consciente que estás metiéndote otra vez en lo mismo de, oye, estate No, quieta o no sé, ¿estás segura? no. No, la No, verdad es que no. mira, bueno, todos los que hemos emprendido, y tú lo sabes muy bien también, hay algo que cuando montas algo nuevo que es muy poderoso, ¿no? Hay una Sí. energía, llámalo pasión, llámalo Ujú, motivación, llámalo X, pero hay una energía muy poderosa que se activa en ti ves cuando ya has tomado la decisión de que quieres hacer eso, ujú, hay algo muy poderoso que se activa en ti y que además es muy luminoso, es una energía muy luminosa, ¿no? Y te pones súper contento, súper feliz, estás entusiasmado, te ves con la capacidad, o sea, entras como, bueno, sí, como si fuéramos bipolares, ¿no? Pues como en el modo high de la bipolaridad en la que, ¡wow! Entonces, no, mi marido también es verdad que tiene clarísimo que yo soy una persona, creativa y de hacer, y que ahí estoy en mi salsa, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, me acompaña divinamente, es un amor de hombre y ha sido mi mejor consejero, mi mejor amigo, mi mejor apoyo en mis momentos bajos y en mis momentos altos. O sea, quiere decir que él sabe quién soy yo, ¿no? Y sabe que si me dice no te metas en esto, me estaría matando, ¿no? Pero bueno, eso es el camino de la vida también. Yo creo que bueno, yo no me arrepiento de nada, ¿eh? O sea, al final todas las crisis que he pasado, lo que me han traído es eso, es más autoconocimiento y más posibilidad de crecer. Y he tenido siempre un apoyo y un acompañamiento muy amoroso de mi familia, sí. y han entendido, ¿no? Que era un poco la cara y la cruz de la misma moneda, Ujú, de alguna manera. ujú. Creo que fue Elena Betes. Mm, También, bueno, y muchos emprendedores lo dicen, que para poder seguir con esta aventura, incluso empezar o mm, llevarla bien, es mm, súper importante mm, la gente que tienes al lado. sí. Bueno, entonces, hablas con Juan y desde que hablas con él hasta que Pleni te empieza un poco a coger forma, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Semanas? ¿Meses? 2 meses o 3. Vale. ¿Y qué es lo primero que hacéis? ¿Cómo empezáis a ponerlo en marcha? Pues 2 meses o 3 y nada, pues lo primero es que se alquila una pequeñita cocina para hacer, digamos, las pruebas, porque sale un cliente muy rápido, y entonces, pues eso, pues montamos un MVP, ¿no? Para hacer esa prueba con ese cliente y cuando vemos que efectivamente que la gente se queda encantada, etcétera, etcétera, pues ya nos liamos la manta a la cabeza y ya montamos una ronda para poder montar una cocina, a la vez que yo estaba ya tocando un montón de clientes y es que estábamos viendo que la respuesta era espectacular. O sea, es que yo nunca he hecho una venta más fácil en mi vida. O sea, Mm, llegabas allí, lo contabas y, y te decían que sí. O sea, raro era que te dijeran que no. Lo que es verdad es que los periodos de maduración eran muy largos algunas veces porque si ellos ya tenían un operador dentro, había que esperar a que ese contrato venciese mm, y entonces ya entrar nosotros, y a lo mejor quedaba 1 año y medio de contrato, pues ese cliente había que esperar 1 año y medio. Pero la venta estaba hecha en la primera reunión, o sea que en ese sentido es verdad que fue todo muy rápido. O sea, empezamos a vender muy rápido y a crecer muy rápido y fue sencillo también atraer inversión, porque es verdad que el tema de la inversión de impacto, te estoy hablando de hace 6 años, empezaba, o sea, en ese momento empezaba y sí que es verdad que había
una cierta querencia por parte de ciertos inversores de también hacer algo de inversión de impacto, ¿no? Que no fuera simplemente invierto para conseguir una rentabilidad máxima en el menor tiempo posible, sino, pues mira, parte de mi inversión la voy a dedicar a cosas que sé que están haciendo bien a la sociedad y al planeta, ¿no? Y si Ujú. esto tarda un poco más en darme rentabilidad, no pasa nada. O sea, ya estoy jugando a eso concretamente, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad es que nos fue muy fácil identificar inversores con ese corte. Bueno, había mucho Family and Friends, por supuesto, pero bueno, yo también tenía un gran network de todos estos años, ya un network profesional y mucha gente invirtió y a través de family offices también, etcétera. Entonces, la verdad es que todo bueno, pues eso, pues se precipitó, ¿no? Todo empezó a ir muy rápido. Y Ujú. no obstante, era un negocio muy complejo del que no sabíamos nada, ¿no? También es verdad que luego la cara B fue que en la parte de operaciones, pues fue muy complejo y ni mi socio ni yo veníamos de ese mundo, nos costó encontrar gente que supiese y bueno, pues por otro lado se fue como también poniendo muy tenso, ¿no? Porque en cualquier empresa el crecimiento excesivamente acelerado siempre pone presión en todo el desarrollo de negocio, ¿no? Pero cuando encima estás con un modelo de negocio que no controlas bien, no un modelo de negocio, un tipo de negocio que no controlas bien y donde vas muy al margen, porque es verdad que luego en las empresas tú no puedes cobrar por el menú del día 20 euros. Entonces vas con márgenes muy ajustados, porque estás con unos precios muy ajustados y con unos costes más altos, porque ecológico al final tu coste es más alto. Entonces, eso no nos importaba en el sentido de que, bueno, mientras hubiese margen, no nos importaba que el margen fuese más pequeño, porque lo que estábamos haciendo era un negocio de triple impacto, ¿no? Al final, el mero hecho de cambiar de ingredientes convencionales a ingredientes ecológicos certificados, porque todo lo que teníamos era certificado, lo que produce es un triple impacto inmediato en quien come contigo, en el que produce el alimento en el en el territorio rural de proximidad y en el propio medio ambiente, ¿no? Entonces era muy poderoso y llegar a una empresa y contar esto, pues claro, ¿qué empresa no quiere ser parte de ese movimiento, no? Entonces fue muy fácil captar clientes, captar inversión, pero fue muy difícil luego también, de alguna manera, poner bajo control la operación. Y este era un negocio de operaciones, ¿no? A tope. Y eso nos costó mucho, la verdad. Y fue duro y creaba también mucha tensión, ¿no? Y yo misma, que era la que estaba vendiendo, pues muchas veces decía, no sé si quiero vender más. ¿No? Que no sé si quiero parar un momento porque esto coge un ritmo ya muy vertiginoso. Ya, ya. Entonces, ¿quién fue vuestro primer cliente? Fue Meta 4 que era una empresa que había fundado Juan, pero fue una super casualidad porque se encontró con el director general en un evento y que era un chaval que había contratado a Juan como becario en los años ¡Anda! 90 y que en ese momento era el director general de la compañía. Y se Wow. encontraron y, hombre, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Tal. Pues yo soy el CEO de Meta 4, no me digas. Tal. ¿Y tú en qué estás, Juan? Y dijo, pues mira, pues estoy con esta idea, vamos a montar este proyecto y tal. Y dijo, por favor, veniros porque no tenemos servicios, bueno, lo que tenemos es una mierda Mm. y de verdad tengo a la gente amotinada porque se come fatal en la empresa. Por favor, usarnos de conejillos de indias, tal. Y Mm. entonces, bueno, pues así fue, una casualidad porque, fíjate, bueno, era su empresa, pero él ya no tenía ningún contacto y se encontraron de casualidad. Bueno, que las casualidades no existen, Ya. básicamente, ¿no? Ya lo habíamos dicho antes. Ujú. Así fue la cosa. Wow. Entonces supongo que contratasteis a uno o varios camareros, Sí, sí, sí. una Sí, cocina. ¿Dónde? en Alcobendas. Ah, vale, en Alcobendas. ¿Y Mm. cuánta gente necesitabais para poner esto en marcha? ¿Cómo de grande era el equipo? Pues al principio eran como 3 personas en cocina, 2 camareros y luego, bueno, lo que ya teníamos, o sea, lo que montamos desde el principio de servicios centrales, ¿no? Pues, gente en administración, Juan y yo, una persona de calidad, porque en estas empresas tienes que tener un Mm. departamento de calidad que, vamos, súper riguroso cuando Ujú. estás trabajando con alimentos. Ya. Y, y una persona para logística. Yo creo que, no sé si la logística, no sé si la contratamos desde el principio o fue luego un poquito después, pero vamos, lo mínimo para poder operar eh, con un primer cliente, ¿no? O sea, parece que desde el principio el modelo de negocio estaba funcionando, ¿no? O sea, como clientes claramente nos faltaban
¿qué tenéis previsión de buenos ingresos en los próximos años? Bueno, realmente no teníamos unas proyecciones, claras, o sea, como siempre, tú te haces un business plan, pero como estábamos en algo tan nuevo, también Mm, explicábamos: "Oye, esto es una cosa que tenemos que ir un poco viendo sobre la marcha". Pero lo que f lo la realidad es que en ventas triplicamos cada año las ventas joder, del año anterior y pasamos a ser, 100 empleados en 3 años y medio y justo el año de la pandemia, en 2020, en el último Q de 2020, entrábamos en break-even. Pero vamos, eso no fue una previsión que fue así desde el principio. ya. Mi socio siempre decía, vamos a entrar en break-even no sé cuándo. Y yo decía, no lo digas, Juan, que no lo sabemos, por favor. Pero él es un súper optimista y yo al final, por favor, júrame que no lo vas a decir. Nos reíamos los dos. Y dice, tú párame, tú párame. Pero vamos, sí, la verdad es que luego mira, cuando ya estábamos en pandemia, hicimos un acuerdo una alianza con Sodexo, Ujú, que pues, es la número uno, ¿no?, en el mundo de, sí. de colectividades, y entonces hicimos ahí una alianza súper interesante, ¿no? Y entonces cuando ellos estudiaban nuestro caso, ya viendo todos los números y tal, decían, no nos podemos creer cómo habéis hecho esto en tan poco tiempo, o sea, Wow, es increíble, es increíble. wow. Y luego vieron que teníamos muchas cosas en la parte de operaciones muy optimizables y tal, y que enseguida ellos se metieron, que era un poco la parte de la alianza, esta es que ellos nos llevaban las operaciones, ¿no? Ujú, Y, joya, ahí aprendí mogollón, porque claro, ahí por fin ya me senté con alguien que sabía de operaciones de este business ya. y que enseguida empezó a tocar esta tecla, esta tecla, esta tecla. Y dices, ostras, qué gusto, ¿no? Los que saben. Mm, Pero hija, la pena es que eso ya nos pilló, pues eso, pues ya en plena pandemia. Entonces ya estaba la cosa ahí muy en veremos y finalmente pues no pudo ser. Pero fue muy interesante ese año y pico de aprendizaje junto a ellos en la parte de operaciones. Para mí fue, vamos, una apertura de mente, ¿no? De decir, ostras, qué interesante, ¿no? Cómo se operan este tipo de negocios. Yo siempre he estado en servicios y esto era pasar un poco a una fábrica, o sea, era gestionar una fábrica. Así, con todo lo que eso llevaba, ¿no? De comprar bien, manipular bien, la logística, punto de venta. Era una cadena de valor amplia y muy compleja. Y la verdad es que con esta gente aprendí un montón. Muy interesante. es que no se parecía en nada a lo que estabas Nada. haciendo, claro. Estaba pensando que cuando empezaste, que esto era 2016 y por entonces empezaba a hablarse mucho, sobre todo en las empresas, del concepto de ESG, ¿no? Y de todos los Ujú. propósitos que eran pues, de compromiso con el medio ambiente para 2023, 2030. Claro, Claro, o sea, todo eso era un concepto para los inversores, supongo que súper atractivo, claro, porque, bueno, pues todas las empresas tenían que cumplir con esto, ¿no? claro. En un par de años. Sí. Y bueno, pues vosotros, lo entiendo, o sea, tú tenías un Mm, currículum admirable, sí. Juan también, estabais haciendo esto, que estabais rompiendo, pero los inversores eran conscientes de que os faltaba esta pata operacional. Mm. Sí, hombre, nos conocían perfectamente a los 2 y nuestra trayectoria y de dónde veníamos, ¿no? Hmm, O sea que no, sí, ese talento estaba claro que siempre era un talento que había que contratar. mm, Lo que pasa es que ahí, ya, no estuvimos finos, ¿no? ya. Y bueno, y a la tercera fue la vencida, pero la tercera ya nos pilló con la pandemia encima. Pero es verdad que las 2 primeras personas, pues no dieron el nivel, ¿no? Y nosotros quizá también, pues no fuimos súper rápidos, ¿no? En darnos cuenta o en Mm, mover el timón, ¿no? Pero bueno, es verdad también que al final en una startup, y además una startup que está inventando un modelo, porque nosotros tampoco éramos una empresa de colectividades al uso, las empresas de colectividades cocinan en cada empresa, tienen una cocina dentro de cada comedor. Nosotros no, mm, nosotros hacíamos una cocina central y de ahí lo llevábamos a las empresas y de ahí ultimábamos la receta, ¿vale? Entonces era un modelo híbrido que no existía como tal. wow, Entonces estábamos inventando tantas cosas que también es verdad que bueno, que tú luego te viene un poco el sentimiento de culpa, ¿no? De, ay, esto tenía que haberlo hecho antes, esta persona teníamos que haber cambiado antes, ¿no? Pero luego en el fondo dices, bueno, si es que, vamos a ver, fueron 3 años
que claro, por supuesto, en algunas íbamos a fallar, ¿no? Yo con ese afán perfeccionista que tengo, pues como que no te perdonas mucho, ¿no? Y dices, como, jolín, esto tal. Pero dices, venga, vamos a ver. Estaba currando 16 horas al día, entrando a todos los palos de la compañía, donde hacía falta, ¿no? Aparte de mis áreas, entraba en Ya. todas las que hacía falta y tal. Y dices, bueno, pues claro, algunas no te van a salir bien, obvio, obvio, ¿no? Lo que no te esperas es que luego encima pues te va a llegar una pandemia, ¿no? Que va a afectar a tu negocio como nos afectó a nosotros tan a lo bestia, que claro, que Sí. todo lo teníamos, en el momento que entró la pandemia nosotros ya teníamos 3 líneas de negocio operativas, que eran los comedores de empresa, luego catering para eventos corporativos, que estábamos ya dando en aquel momento, mira, cuando llega la pandemia estábamos dando como unos 3.000 menús al día, y estábamos haciendo unos 100 eventos de catering al mes. Y empezábamos con una línea nueva que eran máquinas de vending y estábamos ya con máquinas metidas como en 20 empresas grandes, ¿no? Como 8 o 9 del IBEX y otras tantas de esa tipología. Wow. Y era todo en un marco corporativo. Entonces, cuando llega la pandemia, claro, ¿qué pasa con las empresas? Pues que todo el mundo se fue a casa a trabajar. Entonces, ya con eso sí que no contábamos, claro. O sea, aquella Ya. fue ya el redoble de tambores, ¿no? Final. Y aún así, bueno, pues aguantamos 1 año y 4 meses de pandemia, ¿no? Hasta que ya, bueno, pues llegó un momento en que vimos que no, o sea, que estábamos muertos, que Que no no, se podía. no había horizonte. En la pandemia estaba durando muchísimo más de lo que habíamos pensado todos inicialmente. Las empresas no volvían, o sea, la gente no volvía. Los que tímidamente iban volviendo, volvía muy poca gente, con lo cual no podías mantener el servicio abierto. Entonces, bueno, pues fue ya eso ya sí que fue una crónica de una muerte anunciada, que aún así luchamos a Ya. lo bestia durante 1 año y 4 meses por intentar salvar la compañía, de diversas maneras, ¿no? Y estuvimos a punto, estuvimos a punto. Pero mira, luego también, claro, ahora que ha pasado el tiempo, te das cuenta de que aunque lo hubiéramos salvado en aquel momento, habríamos vuelto a caer, porque es verdad que el modelo de presencialidad en las empresas no ha vuelto, o sea, ha vuelto de una manera muy, muy híbrida, con lo cual ya estos Ya. servicios de comedor, como iban con márgenes muy ajustados y dependían mucho de volumen, al no tener ya el volumen que teníamos inicialmente en cada empresa, no habría sido posible. Y eso a día de hoy sigue siendo así. Y luego que, claro, las subidas que ha habido de precio de luz, de gas y de materias primas en este último año y medio, no lo habríamos podido absorber. Con los márgenes que Ya. nosotros llevábamos, no lo habríamos podido absorber ni de broma. Con lo cual dices, bueno, o sea, hoy puedo decir que ese modelo de negocio murió el día que empezó la pandemia. Y a día de hoy Ya. no se habría podido recuperar, ¿no? Tampoco. Con lo cual, pues bueno, pues eso, mira, volviendo un poco a lo que te contaba al principio de la pesadilla recurrente que tenía con el primer burnout, ¿no? Del Sí. tsunami y el querer tener las cosas bajo control, pues esto ha sido una enseñanza brutal de que por mucho que tú creas que estás trabajando duro y que estás ganando control sobre lo que haces, pues cualquier cosa desde fuera puede venir y hacer ras fuera. No Mm. controlas nada, Ujú. querida. Entonces, Ya. eso ha sido también una buena lección de vida, la verdad. Ya. Oh. Mm. Eso no quiere decir que, evidentemente, ser emprendedor no exija hacer mucho de eso. O sea, es verdad que si tú no le metes la energía que hay que meterle a las cosas, no van a pasar. O sea, ojo, yo no estoy diciendo que aquí te tengas que sentar a lavártela porque total, como no depende de ti. No, no, Ujú. mira, el emprendimiento implica mucho trabajo, mucha dedicación, mucha constancia, mucha perseverancia, mucha Totalmente. paciencia. Exige muchas cosas Ujú. que las tienes que tener. No seáis perfeccionistas, eso sí que os lo digo. Esa os la podéis evitar, la del perfeccionismo. Pero todas las demás sí que son necesarias, si no las cosas no salen adelante. Ujú. Y además es que es verdad que hay una cosa, yo creo, en el mundo del emprendimiento que es distinta que el mundo corporativo en general, ¿no? O por cuenta ajena, y es que no es lo mismo hacer crecer algo o hacer que algo siga en marcha, una empresa, un proyecto, que hacer que un proyecto sea, Sí. que pase de una idea a una realidad. Ujú. Ahí hay un salto cuántico brutal entre una idea y una realidad. Totalmente. Y eso implica mucho trabajo y mucha dedicación. Te pongas como te pongas. Si trabajar en una gran corporación donde tienen que pasar muchas cosas, o donde tienes que seguir manteniendo un tren en marcha, ya exige mucha dedicación, imaginaros pasar del 0 al 1. Eso es un salto brutal. Ujú.
y exige muchísimo. O sea, que tampoco quiero que se me malinterprete, ¿eh? Cuando os contaba lo anterior. Creo que todos los que habéis pasado por aquí ya habéis dejado bastante clarito que sin trabajo duro no se llega a ningún sitio. Así que no te preocupes. Carlota, en el 2020 Ujú. vosotros ya estabais trabajando ya con vuestros clientes, Plenitiva muy bien. Em, pero llegó la pandemia y yo recuerdo que, pues, había momentos, o empresas que les pilló totalmente de imprevisto, pero en vuestro caso, Ujú. que estabais con empresas que las empresas algunas ya empezaban a cerrar, y que mandaban a la gente a casa, eh, ¿tú recuerdas haber empezado a pensar: "Uy, Mm, esto no pinta bien"? ¿O fue como el caso de los restaurantes que les pilló totalmente sí, desprevenidos y que se quedaron, pues, con alimentos en el restaurante, pues, que fue mm, bastante express todo, mm. ¿no? El cierre, los ERTEs, todo. ¿Tú recuerdas en algún momento haber sospechado? Bueno, sí, porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros, como estábamos en las empresas, desde el momento que cerraron los coles, que fue como una semana antes, claro, muchos padres se vieron con los problemas de qué hago con mi niño de 3 años. Yo no me puedo ir a trabajar y dejarle aquí solo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el día que se cerraron los coles, muchas empresas se vieron con la situación de que los padres se tenían que quedar con los niños. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que bajó la tasa de presencialidad en las empresas un montón y según iban pasando los días, como iba la cosa peor, yo cuando llevaban ya como el lunes antes, si nos confinaron un sábado, yo el Ujú. lunes empecé a cerrar corners, o sea, comedores de empresa. Teníamos 15 operativos en ese momento y según estaba cada empresa, pues en una empresa ya se ha ido, la mitad de la gente está con los niños en casa, tal, no sé qué. Oye, pues cerrar, no, estos días no vengáis porque para la poca gente que va a haber, pues... Y entonces yo ya el lunes empecé a cerrar cosas y el miércoles Ujú. yo ya tomé en un comité de dirección, dije, cerramos todo. Cerramos todo porque cada día iba a peor y Ujú. también nosotros teníamos la preocupación de si nuestros empleados se podían estar contagiando, claro. Claro. Entonces, nada, enseguida con las empresas fue todo muy, muy fácil porque ellos también estaban viendo el peligro y a ver cómo gestionamos esto. Entonces yo, el miércoles cuando tomamos esa decisión, pues ya nos pasamos todo el jueves y todo el viernes cerrando, cerrando, cerrando. Ujú. La cocina la dejé niquelada, sacamos casi toda la comida que teníamos almacenada para esos últimos días de menús, no seguir comprando materia prima. O sea, hicimos ahí Ujú. una esta que, oye, nos tiramos a la piscina porque podíamos habernos equivocado, pero mi intuición era, ostras, esto va, cada día va peor. Ya. Esto no se va a resolver en 5 días. Y entonces cuando llegamos el viernes a las 10 de la noche y echamos el cierre en nuestra cocina central con todo limpio, recogido, vacío, no sé qué tal, pues cuando al día siguiente dijeron el confinamiento, o sea, para mí fue como, claro, claro. Ya. ¿Y teníais un plan? O sea, después cerrabais las cocinas, pero para los meses que le iban a seguir, ¿cuál era la idea? O sea, ¿qué vais a hacer? Bueno, eso se empieza a hacer en el momento que nos confinan, claro. Claro. Eso ahí es cuando empieza un poco toda la elaboración de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Bueno, para empezar, el primer mes todo fue, o sea, gestionar ERTES para los empleados y gestionar ICOs para mantenernos, ¿no? Porque nosotros nos quedamos con ingresos cero, patatero, cero. Entonces, pues claro, estábamos en ese momento ya ingresando 350.000 euros al mes, una cosa así, y de eso pasas a cero, de un día para otro. Y claro, con 100 empleados, que a nosotros no nos subvencionaban toda la seguridad social, o sea, que yo solo en seguridad social seguía pagando cada mes 30.000 euros y ingresando cero. Entonces, claro, lo primero fue conseguir ICOs y los ERTES, ¿no? Como pum. Eso para empezar. Y luego, pues sí, luego plan, luego temas Sodexo, o sea, luego ya sí empezamos a ver, a pensar en negocio, ¿no? Pero Ujú. primero fue supervivencia básica económica. Entonces, pues bueno, pues así se gestionó sobre la marcha con el máximo sentido común posible, Ya. básicamente. Que además era una situación súper desconocida para todos y todo el mundo estaba como en shock. Mm. ¿Y no perdisteis también a vuestro COO, o sea, Chief Operating Officer, que tengo entendido que pasaste también, o sea, ya por si no fuera poco, que aquí es donde las cosas empiezan a complicarse incluso más? Se os va el COO y tú asumes el rol de Mm. CEO y de COO. Sí, ya todo, ya eso ya es la mujer orquesta total. Claro,
aquí, y que ahora pues viéndolo es lo más normal, pero pasaste por otro segundo burnout, que ya creo que eso hizo todo bastante complicado, ¿no? Pues mira, el segundo ya sí que sabía por qué me estaba sucediendo, ¿no? Ahí ya sí que vi que ya estaba totalmente desbordada y además con una nueva atribución para la que no me sentía capacitada, porque el tema de operaciones, como ya os decía antes, es un tema que yo no conocía, que me Mm, parecía delicado, porque este era un negocio de operaciones, claramente, ¿no? Y ahí sí que me vi un poco como, bueno, pues en una situación que yo no quería, pero que bueno, pues el consejo estimaba que sí, que tenía que ser así. Y entonces yo ahí sí que ese burnout, que ya era una acumulación de estrés y de esfuerzo brutal de los 3 años y pico anteriores que estaba llevando sin descanso alguno, más esta nueva responsabilidad y ahí ya pues me empezaron vamos, a bailar todos los órganos de mi cuerpo, ¿no? Por dentro fue como, ya, ostras, no claro. tengo ni la fuerza ni me siento capaz, ¿no? Que yo creo que ahí Ujú, es muy importante también cuando uno es que ve que no se siente capaz. Digo, si yo me echo a la espalda lo que sea, pero es que con esto no me veo capaz porque no, es un, mm, es un tema que no entiendo y que me parece crítico y me parece que bueno, pues que es un poco peligroso, ¿no? Que lo asuma yo. Pero bueno, pero era así fueron las cosas y yo creo que ese mix, ¿no? De gran cansancio ya acumulado y esta sensación de, ostras, con esto no voy a poder, no lo voy a hacer bien. Como ya he dicho antes, yo soy una persona perfeccionista y que me gusta siempre superar las expectativas que los demás ponen en mí. Un gran error, pero así funciona toda mi vida hasta ahora. Y entonces, pues ahí dije, no voy a poder estar a la altura, ¿no? De lo que se espera de mí. Y entonces, pues nada, pues a las 3 semanas entró la pandemia, entonces pasó todo esto que ya hemos comentado, ¿no? El cierre, empezar con los ERTES, empezar. Y ahí ya sucedió también otro regalito del universo y es que un amigo mío, cuando llevábamos como 5 días confinados, me dijo, joder, me he apuntado a unas clases de yoga espectaculares que yo creo que te van a encantar online con un tío buenísimo que es un ex alto directivo de Hewlett Packard y de Credit Suisse, de Nokia, mm, y que da unas clases impresionantes. Y entonces, pues me apunté, aluciné, y este hombre, pues hace una labor absolutamente de guía para mí en ese momento vital en el que estaba tan devastada, pues de repente mm, es como una luz que me va marcando ahí un camino, no solo por el hecho de hacer yoga todos los días, que ya pues quieras que no, te pone el cuerpo en otra predisposición, ¿no? Sino la mente y las enseñanzas que nos va haciendo cada día, porque él hace unas clases de 1 hora y media, donde la primera media hora es un satsang, que es una dinámica que se hace en los ashrams de la India, que es una dinámica de preguntas y respuestas. Y ahí yo empiezo a hacer también muchos reajustes mentales, ¿no? De, ostras, hay una cosa maravillosa que sale un día, ¿no? Que alguien pregunta, pero o sea, ¿cómo saber cuál es tu propósito en la vida, ¿no? Y entonces él dice, pues mira, desde un punto de vista yógico, el propósito vital de los seres humanos es para todos el mismo. Y está dividido como en 3 niveles, ¿no? El primer nivel es sentirte bien. Todo ser humano tiene una pulsión inequívoca y totalmente natural que le hace buscar su bienestar. Otra cosa es luego cómo cada uno lo busca, ¿no? Hay gente que lo busca por vías muy equivocadas que te llevan a resultados pues, terroríficos, pero en general esa pulsión del quererte sentir bien, eso está en el propósito vital de todo ser humano. Una vez que tú has conseguido ese, das el salto al segundo nivel, que es evolucionar, transformarte, ¿no? Evolucionar tú. Y una vez que estás con ese nivel ya trabajado, puedes pasar al tercer nivel de propósito, que es ayudar a evolucionar a otros y que de esa manera, digamos, como que el universo evolucione gracias a ti, ¿no? A tu aportación. Pero lo que no puedes hacer es estar trabajando en el segundo o en el tercer nivel sin tener el primero bien asentado. Y a mí eso me dejó loca. O sea, de repente dije, ostras, lo veo, si es que claro que sí, si es que esto es así. Y yo estoy intentando todo el rato estar casi en el tercer nivel, ¿no? Como ayudando a que el mundo esté tal mejor con cual. mis negocios y mis emprendimientos. Todos son de impacto positivo para que la sociedad esté mejor, para que Mm, el planeta esté mejor, para que tal. Pero yo me encuentro hecho una mierda. ya.
¿cómo puedo estar trabajando a ese nivel sin haber apuntalado el primero, ¿no? Y entonces a Claro. mí ahí, en el confinamiento, me di un clic y dije, no, ahora mismo tengo que poner foco, y ahí ya he hecho un camino muy, muy fuerte de mucho compromiso conmigo misma y de mucho trabajo y de unos resultados también sensacionales. O sea, yo creo que ahora ya sí he plantado unas bases sólidas para que el resto de mi carrera profesional, pues evitar mi propia evitarme a mí misma, ¿no? O mi propia manera esa un poco perversa de funcionar en la que al final yo acabo pagando un altísimo Mm, precio. cómo me alegro, cómo me alegro. Entonces, julio del 2021, después de haber estado trabajando en ti y cuidándote, y Ujú. mientras que intentáis sacar Plenita adelante, ¿en qué momento recuerdas decir, chicos, se acabó, Mm, hay que cerrar? Porque esto, como venía diciendo, esto era julio del 2021 y ya llevabais mm. bastante tiempo luchando, como estabas diciendo Sí, antes. sí. Pues mira, fue un día muy concreto porque, nosotros teníamos un inversor que había caído del cielo durante la pandemia que quería invertir. Y entonces, en noviembre del 2020 hacemos un roadmap de todo lo que hay que hacer para que cuando nos quedemos prácticamente sin caja, ¿no? Digamos que nos aguantaba la caja como 6 o 7 meses más, para que en ese momento hayan pasado una serie de cosas que teníamos que hacer, de adelgazamiento de estructura, bueno, de optimización, de darle la vuelta total a todo para que en esa situación de pandemia que estábamos, pues dejáramos la empresa lo más ajustadita posible a la espera de tiempos mejores, ¿no? Entonces, diseñamos ese roadmap para 6 o 7 meses y entonces pues fueron pasando esos meses, se fueron cumpliendo todos esos hitos, pero claro, la cosa no mejoró en esos 7 meses, al revés. Llegó Filomena, que nos obligó a cerrar los 4 que habíamos vuelto a abrir, los 4 comedores, otra vez vuelta a cerrarlos. Y cuando nos recuperamos de Filomena, llega la tercera ola de la pandemia, que fue durísima, mucho peor que la segunda. Entonces, ahí vuelta otra vez todo el mundo para casa, las comunidades otra vez confinadas, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando llegó, pues si él tenía, esta persona iba a hacer iba a entrar en el accionario en mayo, pues llega a finales de marzo y dice, Carlota, esto está peor que cuando empezamos a hablar. Entonces, con lo que yo voy a meter solo no nos va a dar, porque no ha mejorado nada el horizonte. Entonces, tenemos que conseguir más pasta. Y entonces le dije, pues sí, tienes razón, pero me queda un mes de caja. Entonces no creo que en un mes consigamos levantar pasta, pero bueno, claro, lo vamos a intentar. Yo también lo entendía perfectamente, o sea, estábamos en una situación inimaginable cuando habíamos empezado las conversaciones con él en noviembre. Entonces digo, bueno, pues lo intentamos, va a ser dificilísimo, pero lo intentamos. Efectivamente, estuvimos un mes, él me ayudó también con contactos suyos y estuvimos ahí, traca, 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 traca. Y el último contacto que teníamos de todos los que fuimos tocando, pues el último ya, nuestra última esperanza, pues hablamos en esas conversaciones que estábamos teniendo, pues la última de ellas, donde ya me dijo, mira, que finalmente no lo voy a hacer, pues cuando colgué con este señor, pues ya supe que no había nada que hacer, porque este inversor con el que yo estaba trabajando no, o sea, fue también muy claro y dijo, si no hay más pasta, yo no voy a poner la mía. Con lo cual, bueno, pues oye, pues en ese momento entendí que hasta ahí había llegado, o sea, no había más que hacer. Entonces ese último mes fue muy desgastante también porque lo intentamos todo por todos los medios, con todos los contactos que pudimos, etcétera, pero era muy difícil que una empresa como la nuestra, que llevaba parada un año, que no tenía horizonte, que las empresas estaban peor que hacía 6 meses, etcétera, etcétera, era muy difícil que alguien te haga un due diligence y quiera entrar en la empresa en un mes con la situación que teníamos. Era prácticamente imposible, pero había que intentarlo hasta el final, por supuesto. Entonces, bueno, pues yo ahí mantuve el mismo compromiso que he tenido con todos mis negocios, pues el máximo hasta el último minuto. Y cuando pues ya no pudo ser, pues en ese momento pues ya dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. O sea, pues hay que cerrar. Ya. Suena como, no sé, un momento que se te rompe el corazón, ¿no? Bueno, pues mira,
Pues ¿sabes qué pasa? Que también te vas haciendo la idea, ¿eh? Porque es verdad Ya. que, o sea, si esto hubiera sido de un día para otro, pero yo ahí tuve un mes, y era un mes que yo sabía que era dificilísimo conseguirlo. Entonces, por supuesto, a tope, a tope, a tope, pero ya, claro, tu subconsciente también ya va trabajando, ¿no? Bueno, esto puede ser un posible resultado, Mm, o sea, esto puede suceder, puede suceder con muchas ya. probabilidades. Entonces, también es verdad que quieras que no, tal. Pero es verdad que para mí, particularmente, ¿vale? Para mí personalmente, em, cuando llegó el momento, yo estaba en paz, ¿sabes? O sea, Mm, yo había hecho ya un trabajo personal todo ese año y pico con mi yoga, con mis reflexiones, y realmente yo me sentía en paz. Dije, o sea, lo he intentado todo. La situación es incontrolable, o sea, es la peor con la que podíamos contar. O sea, estoy enfrentándome a la peor amenaza que podía tener un negocio como este. Y esa amenaza no se retira, sigue estando cada vez casi peor, ¿no? Entonces también es verdad que llegó un momento en el que dije, bueno, joder, o sea, no me voy a fustigar más, mm, porque ya tengo yo esa tendencia de autofustigarme. Pues en esta ocasión es verdad que me dio tiempo un poco a entender que yo también llegaba hasta donde llegaba, joder, que estábamos ahí, era un David contra Goliat, ¿no? Entonces, bueno, claro. pues cuando llegó el momento, es verdad que como me pilló bastante estabilizada y bastante grounded, ¿no? Estaba Mm, muy arraigada, pues es verdad que yo creo que también por eso eh, obtuve luego una respuesta un poco en esa misma frecuencia vibratoria, ¿no? Tanto de mis inversores como de mis empleados, como de mis clientes, porque a todos fue de un día para otro decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Y yo pensé que iba a haber un revuelo, que iba a haber mucho problema, mucha frustración, mucho tal, y no. Me encontré que la gente dijo, pues mira, hubo unos cuantos que me dijeron, mira, te hemos visto lucharlo con uñas y dientes, mujer, pues hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? O sea, bueno, mm, pues gracias por haberlo luchado así, con esta intensidad hasta el final, ¿no? Pues no me esperaba ese mm, tipo de reacciones para nada, de mucha comprensión y de mucho apoyo y emocionalmente la gente respaldándome mucho, ¿no? Que no me lo esperaba, mm. y mis clientes ni te cuento, que les dije, oye, en 2 semanas desaparecemos. Y pensé que me iba a decir, joder, qué putada, ¿cómo nos hacéis esto? Y no, al revés, ostras, gracias, porque sabemos lo que ha sido esta pandemia y aún así nos habéis dado el servicio que hemos necesitado. Bien, y los empleados, pues también fue súper bonito porque, bueno, lloramos todos, porque efectivamente fue una tristeza y en esos meses de pandemia los poquitos que habíamos reactivado estaban a tope, dándolo todo, con la persona de Sodexo fenomenal. O sea, teníamos un rollo ahí sensacional y todos sentimos muchísimo, ¿no? Y lo pudimos compartir pues de una manera amorosa, la verdad, entre todos, ¿no? Y con mucha pena, pero con mucha fraternidad también. Al final, para mí, la enseñanza de esto más importante que me llevo es que, desde un punto de vista personal, de cómo gestionar esto tú, luego emocionalmente y mentalmente, Mm, es que si no te cuidas, es muy difícil que superes con tranquilidad un proceso de quiebra como este. Es muy difícil porque es un proceso durísimo y porque ese instinto de culpabilidad sale a la mínima. Entonces, o estás mm, muy bien arraigado y eso implica cuidarse mucho y dedicarse el tiempo todos los días con tu meditación o con tu yoga o con salir a correr o con lo que cada uno necesite, ¿no? Pero que te ayude a mm, centrarte. O es muy difícil que esto lo superes así sin efectos secundarios, porque es un proceso durísimo. Y si encima ya se te ponen de uñas tus inversores, que yo gracias a Dios no me ha pasado, pero imagínate que se te empiezan a poner de uñas, o imagínate que te empiezan a demandar, o yo qué sé qué, ¿no? Pues ya no puedo ni imaginarme lo que tiene que ser esa presión, más esa sensación de fracaso que tú puedes estar acarreando, mm, que yo en mi caso no, ¿eh? Tengo también que decir que yo soy muy consciente de que este proyecto no ha podido ser, pero no tengo una sensación de fracaso. O sea, yo creo que hemos abierto una puerta muy interesante que otros
probablemente cogerán esa semilla y la harán crecer, que es lo importante. Yo en esto estaba emprendiendo con un sentido total de hacer del mundo un lugar mejor, y si he podido abrir una puerta para que luego sea otro el que haga crecer esa planta, ya me doy por satisfecha. Hemos demostrado que se podía hacer, o sea, que había una fórmula de hacer lo que se hacía, que era dar de comer a la gente, teniendo un triple impacto espectacular. Y bueno, y no ha podido ser, pero no siento que sea una fracasada por eso, ¿sabes? Y que hay muchas cosas, como te decía también con el tema Rusticae, hay cosas que te salen bien y hay muchas que te salen mal. Si te vas a sentir un fracasado por las que te salen mal, pues es que eso es la parálisis, ¿no? ¿Y cuántas veces nos sale mal con la gente, ¿no? Con las parejas, con los amigos, con un hijo, con... Claro, es que hay cosas que salen mal y otras que salen bien, y no por eso dejas de amar, ¿no? O de dedicarte a tu hijo, o de buscar otra pareja, o de lo que sea. Es que es la vida. Entonces yo creo que también hay que desdramatizar un poquito todo el tema este del fracaso, porque es la vida. La vida es que unas cosas salen bien y otras no. Y hay que seguir viviendo y aprender, ¿no? Aprender de eso y seguir construyendo y seguir transformándote a mejor. Para mí esa es un poco la lección de vida. Bueno, yo creo que esto es uno de los momentos que se dice de mic drop, que me has dado la frase de la entrevista. No podría estar más de acuerdo contigo, no podría haberlo dicho mejor. Carlota, una pregunta. ¿Cómo se cierra una empresa? Porque creo que siempre hablamos mucho de, bueno, pues cómo empezarla, pero cerrar. O sea, porque, por ejemplo, Elena Betes, que estuvo hablando de Rastreator, pues en un momento decía que es un proceso que hay que hacer bien, ¿no? Pero, en tu experiencia, ¿cómo fue? ¿Cómo se cierra? Bueno, pues es importante cogerte unos buenos abogados concursales, porque además en el momento en el que ya empiezas a estar inmerso en situación preconcursal, como no lo hagas bien, puedes incurrir en responsabilidades como administrador de la sociedad. Entonces es muy importante cogerte un buen concursal cuando ya empiezas a ver que la cosa no va bien, o sea, no esperes hasta el último momento. Porque a lo mejor además puedes presentar preconcurso y en preconcurso puedes intentar salvar la compañía, que nosotros también lo hicimos así, ¿eh? Primero presentamos un preconcurso anticipándonos, ¿no? A que a lo mejor a esa inversión que teníamos no se llegara a producir, y si eso no se llegaba a producir, pues sucedía. Entonces nosotros ya como 5 meses antes fuimos ya a buscar unos abogados y ya presentamos preconcurso por si acaso. Entonces, en preconcurso tú todavía puedes salvar la empresa, ¿no? En nuestro caso fue inviable, pero se puede. Con lo cual es importante cogerlo con tiempo, no cuando ya ves que la cosa se acaba. O sea, cogerlo con tiempo y estar bien asesorado, porque esos últimos pasos que des los tienes que dar bien para luego no encontrarte tú con problemas de responsabilidad penal, ¿no? Por no haber gestionado bien los últimos pasos de la compañía. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, francamente. Y cuando tienes un buen concursal, pues seguir al dedillo las pautas que te van dando y estar tranquilo, porque también es verdad que a mí me lo decía el abogado que hay gente que se pone muy nerviosa en el proceso porque piensa que eso, pues que de repente, ay, ¿qué pasa si de repente tengo responsabilidad, tal? Bueno, pues si ya el abogado te está diciendo, oye, esto está controlado, y si sigues haciendo las cosas como yo te digo, todo va a estar en línea, pues también relajarte tú un poco, ¿no? Y no estar con esa tensión a lo bestia. Y luego también, bueno, pues es un poco suerte, porque también luego una vez que presentas el concurso, el administrador concursal que te toque, pues puede ser mejor, peor, más afín, menos afín, más comprensivo, menos, yo qué sé, más comunicativo. Ahí ya dependes mucho de quién te toque, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer las cosas muy bien. Yo me acuerdo que ya cuando estábamos ya viendo que íbamos a tener que cerrar, pues ahí, claro, a organizar archivos, o sea, que todo esté muy bien organizado, muy bien documentado, muy bien tal, para que luego cuando llegue el momento del proceso concursal, pues bueno, pues que lo tengas todo súper atado, súper organizado. Bueno, pues llevar esa última parte con el mismo celo y con la misma profesionalidad que has llevado tu negocio vivo, ¿no? Pues preparar ese entierro con la misma profesionalidad, porque luego estos son procesos larguísimos. Nosotros ha pasado ya 1 año y medio y todavía no se ha liquidado la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que van pasando cosas que ya no tienes la información fresca porque ya no estás en el día a día. Entonces, todo lo que hagas
por preparar ese proceso bien y documentarlo bien, luego te va a ayudar cuando el administrador concursal te llame 8 meses después de, oye, explícame este inventario que no sé qué, pues que lo tengas tú muy bien organizado y documentado, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente eso, tirar de la misma profesionalidad con la que has hecho crecer a tu criatura, ¿no? Pues con la misma para cerrar ese capítulo. Ujú. Y un buen abogado. Bueno, eso por supuesto. Sí. ¿Cómo recuerdas los momentos después de los momentos, las semanas, los meses Ujú, después del cierre? O sea, habías ujú, estado ujú. emprendiendo desde que eras nada, veintipocos, 20, te sentías aliviada, perdida. Bueno, pues yo fíjate, claro, esto que os voy a contar es mi experiencia particular, que no tiene por qué ser la de los demás, ni muchísimo menos. Pero yo, una vez que ya nos presentamos el concurso, pasan 5 meses en los que todavía el juzgado no nos ha asignado un administrador concursal y yo sigo gestionando el día a día de lo que sigue sucediendo, que siguen sucediendo cosas, ¿eh? Aunque ya no estés operativo, siguen sucediendo cosas que tienes que estar gestionando. Y ya el día que nos asignan el administrador concursal, que fue justo 3 días antes de Navidad, pues ya, digamos que ya tienes la reunión con el administrador, le trasvasas todos los bártulos, te quedas a disposición porque si te necesita para entender cosas o para lo que sea, pues tú sigues estando ahí, pero ya, digamos, ya no eres el responsable de la compañía, ¿no? Ya la Ujú. responsabilidad cesa para ti. Y ahí a mí lo que me sucedió es que, fíjate que a pesar de estar, pues eso que yo llevaba con mi yoga, que muy tal, de repente sí siento, no es un cansancio, porque no era cansancio, pero sí siento que necesito parar, ¿no? Y lo siento sobre todo en un momento dado en el que me llaman a los 15 días de eso para ofrecerme un trabajo. Y entonces, según me lo están ofreciendo, se me empiezan a revolver las tripas y empiezo a Uf. sentir un no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, como me pongo a trabajar, me da algo y ahí sí que aluciné. En esa conversación telefónica dije, joder, ¿cómo puede ser que mi cuerpo me esté rechazando con esta fuerza que lo estoy notando porque se me ha cerrado el estómago, porque me he revuelto, vamos, Sí. literalmente? Entonces ahí sí que entendí, tengo que descansar. Tengo que descansar. O sea, yo no me puedo meter ahora en ninguna cosa porque está claro que mi cuerpo me está pidiendo, por favor, un descanso. Entonces ahí lo que decidí es darme unos meses de descanso, que no sabía cuántos iba a ser, digo, bueno, hasta que me sienta recuperada, ¿no? Y finalmente fueron 9 meses, hasta que me sentí ya, pues, Ujú. pues para volver al trabajo sin que mi cuerpo me estuviese. En esos meses ayudé a varios amigos que tenían empresas y que me decían, ay, ¿me puedes echar un cable con esto? Tal. Pero bueno, eran favores, Ujú. nada remunerado y nada que me exigiera un compromiso tal, y eran cosas en las que yo podía ayudarles. Entonces, pues a uno por aquí, a otro por allá, les ayudé en algunas cosillas, pero sobre todo estuve, como digo yo, en mi cuevita. Me pasé todo el invierno en casa, saliendo poco y muy en mi casa. Y entonces en abril, a finales de abril, me fui a un retiro a la India de medicina ayurveda, 3 semanas haciéndome un tratamiento cuerpo-mente a lo bestia, yendo todos los días, pasaba consulta con el médico y todos los días me iban haciendo tratamientos. Y cuando volví de eso a mediados de mayo, ya mis niveles de energía eran otros, claramente, y ya pude empezar como a disfrutar un poco, ya a salir de la cueva y sin trabajar, porque todavía estuve sin trabajar, me puse a estudiar cosas que me interesaban de temas de sostenibilidad medioambiental y pasé el verano disfrutándolo, ¿no? Como en familia, tal y cual. Y ya justo a la vuelta del verano ya sí me sentí con fuerzas para volverme a involucrar en proyectos, pero esta vez no desde el emprendimiento, porque no me encuentro todavía con fuerzas para volver a empezar algo de cero. No me encuentro, y ideas me vienen, ¿eh? Porque es verdad que al final tienes la cabeza ahí, ves cosas y dices, uy, esto, pero dices, no, ahora mismo no es ese momento. Entonces ahora mismo estoy trabajando con 2 proyectos que me encantan, porque lo que sí que tengo clarísimo desde que he cerrado Plenit es que haga lo que haga a partir de ahora, siempre va a tener que ver con temas de impacto positivo, social o medioambiental, o las 2 cosas. Y bueno, y luego sigo de consejera en un par de empresas donde ya estaba antes, y bueno, y con eso pues mi planteamiento es no trabajar más de 3 días a la semana y poder seguir teniendo tiempo pues para formarme, para dar paseos o para no hacer nada y aburrirme un rato, ¿no? Que yo creo que eso también
es todo un reto, y sin volverme a poner ahora mismo un peso que no pueda llevar, ¿no? Y el volver a emprender es un peso que hoy no, mi cuerpo no me dice que no. Con lo cual, bueno, pues habrá que dejar que se recuperen los tejidos físicos y emocionales. Por supuesto, totalmente. Una pregunta que he estado haciendo últimamente y que me gusta, porque es que cada uno, como se dice, venís de vuestra padre y de vuestra madre, ¿no? Pero ahora que estás hablando de lo que requiere emprender, ¿qué cualidades crees tú que tiene un emprendedor? ¿Qué le caracteriza al emprendedor? Pues yo creo que un emprendedor es un idealista un poquito descerebrado, en el sentido de que no mide mucho a lo que se enfrenta y por eso hace lo que hace. Porque si midiéramos de verdad a lo que nos vamos a enfrentar, probablemente nos retraeríamos, ¿no? Entonces yo creo que somos gente muy idealista que nos puede mucho más las ganas y la ilusión de hacer que algo suceda que todos los contras que puede tener esa actuación. Entonces, en ese sentido, digo descerebrados, pero bendito descerebramiento, ¿no? Porque si no, estaríamos todos en una parálisis colectiva. Entonces, yo creo que somos gente, de verdad, yo no creo que seamos valientes, ¿eh? Yo creo que lo que nos mueve más ese impulso creador, somos gente creativa en general, y creativa no tiene por qué ser artísticamente creativos. Somos capaces de crear cosas de la nada. Entonces, en ese sentido, claro que somos creativos y esa fuerza motriz que nos hace crear es más fuerte que la que te puede echar hacia atrás si tienes en cuenta todo lo que tienes que tener en cuenta, ¿no? Y luego yo creo que somos gente con mucha determinación y gente muy perseverante, porque es verdad que lo que hay que trabajar para sacar adelante un emprendimiento, eso no lo hace alguien que quiere trabajar 6 horitas e irse para casa. O sea, somos hard workers, clarísimamente, y gente muy perseverante y muy tenaz. Y sí, fundamentalmente yo creo que eso sí que son como unos ingredientes que todos los emprendedores tenemos. Luego habría otros que unos los tienen más, otros menos, pero esos sí yo creo que son bastante comunes. Si ahora miras atrás y bueno, pues evalúas un poco pues todo el éxito que has tenido en tu vida y lo que te ha llevado a donde estás ahora y el reconocimiento profesional que has tenido, ¿cuánto de eso lo adjudicarías a trabajo? ¿Y cuánto lo adjudicarías a suerte, a una combinación de suerte? Pues 50-50 seguramente. O sea, yo creo que desde luego el éxito, entre comillas, que para mí el éxito no es que te vayan bien los negocios. Por lo menos a estas alturas de la vida, yo el éxito ya lo defino de una manera muy distinta. Pero bueno, que te vaya bien en los negocios, creo que sin trabajo duro no va a suceder. O sea, es dificilísimo que suceda. Con lo cual, para mí esa es una condición absolutamente necesaria. Pero luego la suerte puede dar una vuelta a todo. Puede hacer que el que había trabajado pero no tantísimo le vaya de coña, y puede hacer que el que había trabajado muchísimo pues le vaya fatal, como me pasó a mí con Plenit, ¿no? O sea, que la suerte juega un papel brutal, enorme. Pero como decía Picasso, ¿no? Que la inspiración me pille trabajando. Es que es así. Pues sí, puede que tengas suerte, pero si no estás currando, pues esa suerte no se va a poder materializar seguramente en gran cosa. Entonces yo creo que son dos elementos y los dos son muy importantes, muy importantes. Acabas de escuchar la historia de cómo Carlota Mateos creó y cerró Plenit. Y aunque dijo que quería estarse un poco quieta, hoy la puedes encontrar en algunos Boards of Advisors y dirigiendo Ancla, un proyecto que se dedica a ayudar a los emprendedores a evitar el famoso burnout y a llevar infinitamente mejor la experiencia de emprender, que a veces puede ser tan complicada. Si te gustan los emprendedores que estamos trayendo y quieres que el nivel siga igual o que incluso mejore, tengo que pedirte un favor. Dale a la campanilla donde sea que nos estés escuchando y suscríbete también a YouTube. Es lo único que nos va a permitir seguir creciendo el programa y que tú puedas escuchar las mejores historias y aprender de los mejores.
Como siempre, si quieres escribirnos, puedes mandarnos un email a hola@gen-es.xyz.